Hermanos, buenas noches. Nos encontramos nuevamente reunidos para continuar con los estudios que hemos venido realizando y en esta oportunidad el estudio del libro de Apocalipsis. Es un gusto poder estar con ustedes, amigos, hermanos. Los invito a que inclinen sus rostros y oremos para que el Señor nos guíe en este estudio y en esta noche en especial podamos recibir el mensaje que Él nos quiere dar. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú eres quien nos reúne, Señor, tú eres quien nos da la sabiduría, tú eres, Señor, quien extiende los caminos. Por eso, Señor, ponemos nuestra voluntad a tu disposición, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, y asimismo nuestro corazón, para que seas tú hablándonos, Señor, guiándonos en todo momento para que recibamos la verdadera palabra, la sana doctrina, la que tú quieres que hoy conozcamos a través de tu mensaje, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de lo que es el libro de Apocalipsis. La semana pasada estudiamos el capítulo 1. Esta vez vamos a ingresar al capítulo 2. En el capítulo 2 vamos ya a entrar a detallar sobre lo que es las 7 iglesias en las cuales el apóstol Juan escribe y se dirige hacia ellos. Por esa razón es necesario conocer previamente algunas cosas que les voy a ir detallando y relatando. Les voy a mostrar la imagen que corresponde a las 7 iglesias para empezar a explicarles cómo está trabajando esto y cómo funciona desde el principio. Por ejemplo, aquí tenemos designadas las 7 iglesias. Estas 7 iglesias, ya lo dijimos la vez pasada, se encuentran ubicadas en el país de Turquía. Lo que es hoy día Turquía, ahí se encontraron las 7 iglesias. Están escritas en un orden conforme al reloj. Por eso que coloqué a la mano derecha en la parte de abajo un reloj. De acuerdo al movimiento horario del reloj están estas iglesias. Si ustedes se dan cuenta, se parte de la izquierda y se termina en la derecha, que es el movimiento horario. Existen diferentes interpretaciones para estas iglesias, para estos escritos. Nosotros en esta oportunidad vamos a tratar de llegar a lo que es el mensaje mismo de Apocalipsis, pero también vamos a dar a conocer cuáles son las posiciones. Con respecto a las 7 iglesias, hay quienes interpretan la iglesia como un tiempo que va a venir o que vino en ese entonces, ¿no? Se supone que es un tiempo que ha sucedido durante el periodo de gracia. Sabemos que la iglesia empezó a existir después de que nuestro Señor Jesucristo la motivó, la creó, la fundó, cuando Él dijo que en ese momento se constituía la palabra iglesia, cuando lo tenemos escrito en los evangelios. Entonces la iglesia empezó a funcionar con el Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. Fue realmente el momento exacto en que los apóstoles que reciben el Espíritu Santo comienzan ellos a impartir el evangelio y comienzan a salir. Y ese es el momento en que se crea, y lo tenemos hasta el día de hoy, porque es el periodo de gracia. Lo estudiamos en Daniel, el periodo de gracia que está entre la semana 69 y la semana 70. Entonces, las interpretaciones de estas iglesias corresponden a que son periodos que hemos pasado en algunos casos y que estamos viviendo en la última iglesia, que es el último periodo, porque estamos hablando que ya estamos en el fin de los tiempos. También existe quienes solamente interpretan que fue un mensaje exclusivo para las iglesias en el momento que sucedió cuando Juan escribió las cartas, ¿no? Estamos hablando del año entre el año 90 y el año 100, el primer siglo de la iglesia. Y por último, hay quienes creen o interpretan que la figura de estas 7 iglesias corresponden a los modelos de iglesia que tenemos en la fecha, en la actualidad. Vale decir que si queremos evaluar la iglesia a la que pertenecemos, podría ser que encuadre en algún margen o en alguna parte de la historia del relato de estas 7 iglesias. Esta es la otra interpretación. Entonces tenemos 3 tipos: la que considera que es del momento nada más al que se vivió históricamente en el siglo I,
las que consideran que han cubierto o fueron para cubrir las diferentes etapas en la época de gracia que vivimos, o que son modelos, la tercera interpretación, que son modelos de iglesias que a la fecha podemos encontrar en diferentes lugares el día de hoy. De todas maneras, cualquiera sea la interpretación, este mensaje tiene una palabra para cada uno de nosotros, porque la iglesia sabemos que somos nosotros. Entonces, si sabemos que nosotros somos la iglesia, no importa si el mensaje o la interpretación era para el momento del siglo I, o era para el periodo de gracia, o es que son modelos de ahora. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz y siempre está vigente. La palabra, y sabemos que cuando Juan escribió el Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo le dijo: escribe lo que ves, lo que es, lo que será. ¿Se da cuenta? Entonces, podemos pensar que sí, que efectivamente puede encuadrar en el periodo de gracia, y también puede ser que inclusive hasta el día de hoy ambas posiciones sean correctas, que también sean modelos de las iglesias en las que vivimos y conocemos el día de hoy. También quiero mostrarles este cuadro, porque aquí es donde tenemos una de las interpretaciones que es usualmente la más usada, que es la que las 7 iglesias han cubierto periodos, ¿no?, separados, periodos que están viniéndose y que a la fecha de hoy sigue vigente porque el periodo de gracia no se ha cerrado. Por eso ustedes ven que la primera iglesia empieza con el Pentecostés, se considera que termina como en el año 63, que sabemos que la carta a los Efesios, que es la iglesia en Éfeso, que escribió Pablo, se escribió entre el año 58, 60 aproximadamente. Y después tenemos la iglesia de Esmirna, que se le considera que llegó hasta el periodo 313. Estos tiempos, y hablo de estas dos iglesias porque esta interpretación también tiene cierta base, no es que esté totalmente fuera del respaldo histórico de lo que es el detalle de estas iglesias. Si nosotros examinamos las iglesias de Éfeso y la iglesia de Esmirna, nos vamos a dar cuenta, sobre todo en las de Esmirna, que la persecución de la iglesia estuvo vigente en ese momento. Que la persecución de la iglesia era terminar con el cristianismo, con los cristianos. De ahí que Juan, cuando está en la isla de Patmos, está exiliado. ¿Por qué? Porque casualmente los romanos lo ponen ahí porque hay persecución en la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos coincidir ese tiempo de estas dos primeras iglesias con los tiempos históricos? Si nos vamos a la historia, vamos a ver que el emperador Constantino de Roma, que es el que detiene la persecución de la iglesia y hace la conversión del pueblo de Roma al cristianismo, pero en realidad no hace una conversión del pueblo de Roma al cristianismo. Lo que hace Constantino es pone las ideologías paganas con la ideología cristiana y trata él de intermediar entre ambas. Y es ahí donde se inicia o se principia los primeros momentos de lo que nosotros conocemos como la iglesia más popular o la iglesia que lleva el catolicismo. Entonces, nosotros ahora nos damos cuenta de que en ese momento se terminó la persecución, y efectivamente cuando analizamos en detalle las iglesias nos vamos a dar cuenta que así es. Entonces, históricamente nos damos cuenta que sí, efectivamente, podríamos interpretar a través de periodos de tiempo y coincide con el detalle de la historia que registra. Entonces, esto es bueno conocer porque nos hace ver a nosotros que el Señor escribió para el tiempo de gracia y también para el tiempo actual. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la profecía, la palabra de Dios, siempre va dando iluminación conforme van pasando los tiempos y nosotros vamos conociendo los momentos. Y así es como empieza esto y empiezan las iglesias a desarrollarse y a avanzar en diferentes momentos. Vamos a ir detallando iglesia por iglesia para que nosotros podamos realmente entender todo lo que ha pasado. Entonces, ya como les había dicho, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna
que son las que presentan la persecución, coinciden históricamente porque en el año 300 el emperador Constantino detuvo ya la persecución de la iglesia, que se inició con el emperador Nerón, que es el que realmente comenzó con la persecución a la iglesia. Por eso ahora los voy a invitar para que abran sus Biblias y nos vayamos al capítulo 2, iniciemos esto examinando la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Éfeso es, vamos a hablar un poco sobre Éfeso. Éfeso es una ciudad que es un puerto. A Éfeso llegaban todas las embarcaciones. En ese entonces era la ciudad más importante que podía haber en lo que era la denominada Asia Menor en aquellos tiempos. Era una ciudad comercialmente activa, donde recibía a gente de todos los lugares. También Éfeso tenía uno de los templos que fue calificado como una de las maravillas, una de las 7 maravillas de este mundo, que es el templo de Artemisa, el templo de Diana. Este templo, sabemos que al igual que en Corinto, que también tenían del mismo diseño, ¿y por qué? Porque era la influencia romana que traía esto. Sabemos que el templo de Artemisa, el templo de Diana, era un templo dedicado a la prostitución. Era una especie de prostitución sagrada, donde las mujeres ofrecían sus servicios por un dinero. No había un costo, según la historia registra, no había un costo para hacer uso de los servicios. Lo que la gente, cuando llegaba a los templos, al templo de Diana, ellos daban una ofrenda y recibían un servicio sexual por parte de estas prostitutas que se consideraban prostitutas sagradas. Sin embargo, ¿en qué posición puso a la ciudad de Éfeso? Al puerto de Éfeso lo puso en una ciudad de una calidad inmoral grande. Y como consecuencia de la inmoralidad que vivían, muchas son las cosas que se podían derivar y se podían hacer paganamente. ¿Por qué? Porque vivían prácticamente los que no eran cristianos sin reglas. Y esto es para que conozcamos un poco de Éfeso. Éfeso no solamente era una ciudad importante. A través de la historia, Éfeso quedó destruida. A la fecha, si usted viaja a Turquía, lo que era una ciudad tan importante donde era la puerta de entrada a la Asia Menor, hoy día son solo ruinas. Pero son ruinas arqueológicas que uno puede visitar, pero ya no es más una ciudad. De todas maneras, es bueno conocer la historia de esta ciudad, porque nosotros vamos a ir entendiendo el mensaje de Cristo. En el primer capítulo nosotros vimos cómo Juan describe a nuestro Señor Jesucristo y lo describe con diferentes atributos y actitudes o manifestaciones de su ropa, de sus ojos, de sus pies. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo, que es el que dicta la carta, se va presentando en diferentes maneras a cada iglesia. ¿Por qué? Porque tiene relación con lo que en ese momento estaba sucediendo en la iglesia. Y quiero que entonces vayamos al capítulo 2, al versículo 1 de lo que es Apocalipsis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo esto: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Sabemos que esta es la identificación que él está usando. Está usando para identificarse a la iglesia de Éfeso que él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y tiene 7 candeleros de oro. Sabemos que cuando hablamos de la diestra, estamos hablando de dominio. Con la mano derecha o la diestra, nosotros hacemos dominio de todas las cosas. Podemos tomar, dejar, escribir, mover, empujar. Tenemos mayor fuerza en la mano derecha que en la izquierda. ¿Por qué? Porque ese es símbolo de dominio. Por eso cuando él dice, tengo en la diestra las 7 estrellas, él está haciendo porque tengo el dominio. Él es el Señor de señores, Rey de reyes y tiene el dominio sobre todas las cosas.
Asimismo, dice, anda en medio de los 7 candeleros de oro. Lo vimos en el capítulo anterior, los candeleros de oro ejemplarizan la iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y vamos a explicar esto. Cuando dice, yo conozco tus obras, y lo hemos dicho, lo dije la clase pasada también, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué quiere decir cuando el Señor dice, conozco tus obras? Que la primera obra que conoce de la iglesia de Éfeso es la obediencia. Seguir los preceptos y los mandamientos de nuestro Señor, que están escritos en la palabra de Dios. Y eso es lo que significa la primera parte. Después dice, tu arduo trabajo. Cuando Él, y esto lo hemos notado durante el desarrollo de todo el estudio que hemos venido realizando, cuando nuestro Señor, el Espíritu Santo, inspira que se escriba la palabra de Dios, Él hace uso de adjetivos calificativos para hacer las diferencias, para hacer las connotaciones, para resaltar lo que es más allá de lo regular. Y aquí dice, tu arduo trabajo. ¿Qué quiere decir arduo? Quiere decir que se refiere a un trabajo que no ha sido fácil, que ha sido un trabajo dificultoso, que tiene ciertas cosas que no le permite correr con facilidad, desarrollarse con facilidad, que hay que esforzarse para poder hacerlo. Por eso, pues cuando le dice, conozco tu arduo trabajo, le está diciendo, conozco que eres esforzado, que eres una persona persistente, que aún teniendo problemas o obstáculos, haces lo necesario para continuar y completar tu misión. Asimismo, le está diciendo, y conozco tu paciencia. ¿Por qué? Porque sabemos que si es arduo el trabajo y hay dificultades, automáticamente para poder cruzar ese camino con todas las cosas que podríamos tener, tenemos que mostrar paciencia. Porque si no tuviéramos la paciencia, nos desesperaríamos y podríamos nosotros dejar de hacer esto o tratar de esquivar ciertas cosas y no cumpliríamos tal cual el Señor nos ha ordenado el propósito para el cual hemos sido llamados, hemos sido preparados. Por eso el Señor siempre nos hace ver en su iglesia y también nos está haciendo ver que caminar en sus caminos y cumplir con sus propósitos no es cosa fácil. No es cosa que te va a hacer un trabajo sencillo. No es cosa que no te va a tomar un tiempo, que te va a requerir una paciencia, que vas a tener que creer, tener fe. Sabemos que la paciencia produce fe. Por eso que es necesario que nosotros tomemos conciencia que la obra del Señor a la cual hemos sido llamados es una obra en la cual nosotros, para desarrollarnos, tenemos necesariamente que cumplir con todas estas cosas. Asimismo, en la palabra dice que no puede soportar a los malos. Sabemos que cuando dice que no puede soportar a los malos, se está refiriendo exclusivamente a todo aquel que no hace el bien, que no hace lo correcto, que no camina conforme a los propósitos de Dios, sino muy por el contrario. Y además, continuando la lectura, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto el Señor? Sabemos que en la actualidad tenemos el ministerio apostólico. ¿Cuál era la labor básica del apóstol? El apóstol es un mensajero. El apóstol es aquel que llevaba el mensaje de Dios a las diferentes ciudades. Es aquel que ayudaba y motivaba a plantar iglesias donde no lo había. En la fecha, en la actualidad, conocemos apóstoles en los cuales se han designado como cabeza de iglesias. Pero cuando examinamos la iglesia primitiva, sabemos que el apóstol no cumplía una función de cabeza de iglesia, porque él no se quedaba en la iglesia. El apóstol era el enviado, el mensajero para ir repartiendo la palabra, y plantaba la iglesia y dejaba ahí un pastor, un maestro para que pueda guiarla. Sin embargo, a la fecha de hoy, esto que
como que se ha distorsionado un poco. Los apóstoles están haciendo en este tiempo, en la iglesia del primer tiempo, la iglesia primitiva, están haciendo la labor de lo que nosotros hoy llamamos como misioneros. Los misioneros van, predican la palabra, van a lugares donde no ha llegado el evangelio, motivan a la gente a conocer la palabra de Dios y tratan y plantan iglesias para que asimismo el evangelio siga creciendo. Esa era la labor que hacían los apóstoles en ese entonces, lo que hoy conocemos como misioneros. En la palabra de Dios, en la iglesia primitiva, en los evangelios, no existe un ministerio de misiones. No existe. Hay solo 5 ministerios, y lo sabemos. Son los apóstoles, los maestros, los profetas, ¿no? Entonces, sabemos que todos estos 5 ministerios, en ningún momento del detalle de estos 5 ministerios, vamos a encontrar nosotros que hable del ministerio de misiones. En realidad, el ministerio de misiones, yo diríamos que era el ministerio de estos apóstoles, porque esa era la función que ellos hacían, que no es la que se cumple el día de hoy. Sin embargo, hemos visto que acá en la palabra de Dios dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué? Porque no hacían ni cumplían los requisitos que Dios había dicho. En la palabra de Dios existen 12 apóstoles que Él nombró para que lo sigan. Pero a través de la lectura en la Biblia, nosotros podemos ir a Hechos 14:14 y vamos a ver que en Hechos 14:14 se llama apóstol a Bernabé y a Pablo. Entonces, con esto ya nos está diciendo de que hay más apóstoles aparte de los 12. Tenemos a Pablo, que todos conocemos que es un apóstol, pero tenemos a Bernabé, que también es un apóstol. ¿Se dan cuenta? Si nos vamos a Romanos 16, capítulo 16, versículo 7, vamos a encontrar que a Andrónico y a Junias también se les denomina apóstol. Si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 9, vamos a encontrar que a Apolos se le denomina también apóstol. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ellos estaban haciendo cuando denominaban apóstol, no estaban considerando la calidad del apóstol, que eran los apóstoles elegidos por Cristo, sino estaban considerando el ministerio apostólico que estaban desarrollando, que era lo mismo que se había dicho. ¿Cuál es el ministerio apostólico? Nosotros tenemos en la palabra Mateo capítulo 28 del versículo 19 al 20, la gran comisión: id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de todos nosotros, y esa era la misión de ellos también. Por eso que cuando estas personas, y hay muchos más que se nombran en la Biblia, que no es, solamente cité algunos para demostrar de que la Biblia también habla de otros apóstoles que no tienen no tuvieron la injerencia que tuvieron los 12 escogidos por Cristo, porque fueron los que iniciaron el ministerio y a través de los quienes ellos se desarrolló la iglesia. Y a su vez ellos, ¿qué hicieron? Hicieron exactamente la gran comisión, hicieron discípulos y los enviaron. Por eso los denominaron apóstoles, porque los enviaron a predicar el evangelio, a levantar iglesias, y eso es el ministerio que ellos tenían, y ellos eran apóstoles. Así es como nosotros estamos viendo que la palabra de Dios en esta primera carta de Éfeso, que está diciendo: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, vamos a ir de nuevo a la palabra. Dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto es una reafirmación de lo que ya habíamos hablado cuando dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia. Entonces aquí nuevamente le repite: has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Por amor a nuestro Señor Jesucristo, ellos trabajaron arduamente. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero que nos detengamos un poco aquí para que nosotros podamos
entender qué es haber dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque para entender esto tenemos que volver a mencionar lo que ya habíamos dicho acerca de la ciudad de Éfeso, que tenía el templo de Diana, que tenía a personas que se dedicaban a hacer ciertas herejías, a hacer ciertos rituales, que era una ciudad inmoral, que no tenía una regla, que no se conservaba en ese sentido. Por eso tenía una influencia tremenda de presión sobre lo que era la iglesia, que además que la iglesia también, y en ese momento todavía estaba bajo el periodo de la persecución. O sea que sabemos que fácil nunca fue, y lo dice la palabra. Y cuando dice, has dejado, dice la palabra, tu primer amor. ¿Qué significa has dejado? Si sabemos que le está diciendo que trabajó arduamente, le está diciendo que ha sido paciente, le está diciendo, como lo hemos visto, le está diciendo que inclusive has visto quiénes son los que se están haciendo pasar por falsos apóstoles o falsos maestros o no, falsos profetas, y los estás detestando, los estás separando, los estás identificando. ¿Dónde entonces está la falta de amor si tú estás trabajando arduamente en la obra, estás detectando a los malos, estás viendo quiénes son los que se hacen pasar por apóstoles, estás realmente desarrollando y protegiendo la iglesia? Ahí es donde comienza y viene el problema de haber dejado tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? Tu primer amor, cuando tú conoces al Señor, es hablar de Él, testificar de Él, ayudar al hermano, porque así te dice la palabra, extender tu mano, salir a predicar, cumplir la gran comisión. Ese es tu primer amor. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Cuando ellos se ven rodeados de todo este ambiente negativo, y ellos son personas que han trabajado arduamente, ellos cierran su iglesia, se crean un cerco prácticamente, y al crear un cerco ya no comienzan a predicar afuera. ¿Por qué? Porque se están protegiendo, están detectando todo lo malo de afuera, y entonces la iglesia, para protegerse, ya no quiere salir y hace pérdida de su primer amor, porque ya no sale a predicar, ya no sale a lo que es a rescatar al hermano, a predicarle esas almas perdidas para ganarlas para Cristo. Ya no lo hace. Ese es el primer amor que ha dejado de cumplir. Se convierte en una iglesia legalista, en esas iglesias que usted va y solamente son sus hermanos los que pertenecen a la iglesia. Todos los que están afuera no son sus hermanos. Son iglesias que no salen a predicar, no salen a hacer misiones, no salen a cumplir con la labor de Dios. Entonces son iglesias que pueden estar predicando la palabra, pueden estar haciendo correctamente, pero no están cumpliendo el verdadero propósito. El verdadero propósito del evangelio, las buenas nuevas, es ir e impartirlas. Ese es el verdadero propósito. Para eso hemos sido llamados todos. ¿Por qué? Porque esa es la intención. Debemos predicar este evangelio porque el Señor quiere que todos sean salvos. Pero Él a su mismo tiempo dice, he puesto delante de ti la puerta de la vida y la puerta de la muerte, la puerta del bien y la puerta del mal, que son las que te llevarán. Y tú escoges. Tu decisión queda, tu libre albedrío queda en manejo exclusivo tuyo para que tú abras tu corazón y dejes entrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es el primer amor que tú pierdes. Ellos no perdieron el primer amor de trabajar en la obra, porque vemos que trabajaban arduamente. No perdieron el amor de rechazar a los malos. No, entonces, cuando ellos rechazan a los malos, cuando ellos detectan a los que son falsos, ellos no hacen nada por predicar la palabra. Es ahí donde pierden. A esos malos, como dice la palabra de Dios dice bien claro que nosotros debemos tratar de alcanzar al perdido. Y eso es pérdida del primer amor. Eso es lo que ellos deben tratar de compartir. Ellos debieron crearse un balance entre lo que es proteger la iglesia para evitar que el mundo ingrese a la iglesia y al mismo tiempo no detener el alcance al prójimo. Y ese balance
está escrito en la palabra. Si usted va a Eclesiastés capítulo 7, usted va a encontrar que el capítulo 7 habla todo sobre un balance en la actitud, en la actividad de una persona, de un cristiano. Específicamente, para aplicarlo en este momento, entre los versículos 16 y 17 nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Pero todo el capítulo 7, los invito a leerlo y a reflexionarlo. Es un capítulo que nos va a motivar a que nosotros no nos convirtamos ni en religiosos, ni legalistas, ni en liberales, ni excedernos. Nos va a permitir, mediante un balance, caminar en el camino correcto, en el camino directo que nos lleve a todo lo que es las cosas que corresponde a nuestro Señor. Por eso que es necesario que nosotros conozcamos este capítulo 7 de Eclesiastés. Y eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que le encuentra nuestro Señor Jesucristo a Éfeso en cuanto a sus deficiencias. Le encuentra que no ha hecho y que no ha seguido con lo que es su primer amor, la predicación de la palabra. Es más, la palabra en Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos dice a nosotros que siempre debemos pensar todo lo bueno, todo lo justo, ¿no? Continuamos ahora. Donde has caído y arrepiéntete. Por eso dice, has dejado tu primer amor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué es lo que le está diciendo? Recuerda de dónde saliste. Recuerda que tú eras un malo, recuerda que tú eras un pecador, recuerda que tú eras y que alguien te alcanzó y te convirtió. Entonces, por eso es que estamos concluyendo que ese es el primer amor. Por eso le dice, recuerda y arrepiéntete en querer cerrarte y empieza a predicar la palabra. Dice, haz las primeras obras. O sea, ¿qué hace una persona cuando recién se convierte? Habla de nuestro Señor Jesucristo, es testimonio viviente de lo que es la palabra de Dios y cumple con los mandamientos y los preceptos. Dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? Es dar vuelta y caminar en el sentido contrario al que estaba caminando, que es la dirección de Dios. Estuve caminando hacia Dios y cuando yo perdí la brújula, cuando perdí la orientación y comencé a caminar en contra de Dios, cuando yo me arrepiento tengo que voltear nuevamente y comenzar a caminar en la misma dirección para Dios. Y eso es lo que le está diciendo. Arrepiéntete es, cambia la actitud, modifica la actitud y regresa a ese primer amor. Regresa a esa predicación. Recuerda de dónde saliste tú. Asimismo alcanza a tus hermanos los malos que están afuera para que también sean salvos. Y continuamos aquí y dice la palabra. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Cuando le dice quitaré tu candelero de tu lugar, le está diciendo que no seguirá con la iglesia, ¿no? Le está diciendo te quitaré la iglesia o cerraré la iglesia, o simplemente podríamos aplicar lo que el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo esto sería aplicable. Continuamos, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, a través de la historia, porque no tenemos exactamente definido el alcance ni la procedencia de los nicolaitas, pero por la manera en la que se expresa la palabra de Dios, y sabemos que ellos aborrecían a los nicolaitas y nuestro Señor Jesucristo también, es porque eran personas que conocían el Evangelio. Se supone que eran personas que conocían el Evangelio y aún así hacían todo lo posible por desviar, por tratar de sacar a las personas que eran convertidas y hacerlas pecar, ¿no? Se habla de ellos como parte y participación de lo que era la prostitución de la diosa Diana. También se habla de ellos que ellos sacrificaban animales a dioses baales, ¿no? A dioses paganos, y una serie de actitudes que lo que buscaban era destruir, ¿no?
minar lo que es el cristianismo, iban contra la palabra de Dios. Y a eso se refiere cuando habla de los nicolaitas. Es la mayor información que tenemos históricamente de ellos. Dice, y acá termina con algo que es el final prácticamente en todas las iglesias que vamos a ir tocando por el día de hoy en el capítulo 2, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sabemos que cuando dice el que venciere, estamos hablando de que la vida cristiana, lo que estamos hablando, que la vida cristiana no es que yo hago mi declaración con mi boca, convencido en mi corazón, le abro para que nuestro Señor Jesucristo entre, y es ahí donde yo soy salvo y ya no tengo más compromiso con Él. Cuando hay que vencer, estamos hablando de una batalla, estamos hablando de un esfuerzo, estamos hablando de un camino, estamos hablando de un adversario, porque estamos hablando de una batalla, estamos hablando de obstáculos, estamos hablando de que podemos ser heridos, recibir tribulaciones. Eso es lo que el Señor nos dice, pero el Señor nos dice, el que permaneciere, el que venciere, ese recibirá la promesa. Y todos sabemos cuál es la promesa, porque cuando vimos la palabra de Dios, sabemos que la promesa al final es la vida eterna con Él. Y por eso nosotros debemos ser siempre firmes y mantenernos en ese camino, y que la santificación sobre nosotros sea siempre día a día, porque eso nos pide el Señor. Seguimos con la siguiente iglesia. El mensaje de Esmirna. Esmirna es una iglesia que nosotros vamos a ver muy detenidamente. Esmirna, una iglesia que existe en lo que ahora se llama Esmir. Esmir es una iglesia, Esmirna es una iglesia que hasta el día de hoy la ciudad donde estuvo acentuada sigue todavía vigente. Por eso nosotros debemos ver que Esmirna cumple con muchos requisitos. Es la única iglesia que no recibe una reprimenda, que no recibe, porque es una iglesia cumplidora, y lo vamos a ir desarrollando ahora. Dice la iglesia Esmirna, y escribe el ángel de la iglesia, dice Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué se refiere a esto? La iglesia de Esmirna es una iglesia que durante los años del primer siglo era una iglesia, era un lugar donde se construía grandes edificaciones, y también había eventos que se realizaban de tipo olímpico, de tipo deportivo, y se premiaban a las personas que participaban en esto con una corona de plantas, ¿no? Con una corona de ramas se hacía, y se les premiaba a las personas que lograban vencer o ganar el evento deportivo. Tenían mucha influencia de lo que era Roma. Era un lugar en ese entonces que no solamente rendía culto a lo que es la diosa Diana, la diosa Artemisa, sino que además le rendía culto al emperador de Roma. Tenía esa circunstancia. Inclusive llegó a construir 2 templos para el emperador de Roma, para darle una adoración tipo Dios al emperador de Roma, algo que no había sucedido en Éfeso. Esmirna se encontraba aproximadamente a 68 kilómetros de Éfeso. Estaban cerca, y prácticamente tenían mucha influencia de que las dos participaban en las mismas cosas, en los mismos tipos de rituales paganos, y tenían los mismos dioses. La diferencia es que Esmirna sí estaba en una adoración, practicaba una adoración lo que es al emperador de Roma.
Entonces, esto hacía que tenga un poco más de idolatría que aún tenía la iglesia de Éfeso. Esmirna es una iglesia donde una vez al año tenían ellos que ofrecer un culto, una ofrenda, un reconocimiento, una adoración especial al culto del emperador de Roma. Y esto hacía que ellos sean segregados, porque ellos no cumplían con este requisito, porque ellos no adoraban a hombres. Recuerdan, como igual que en Daniel, aquí no solamente querían adorar imágenes de dioses supuestos, sino que además no querían adorar hombres. Los cristianos no adoraban hombres, entonces los cristianos eran rechazados, eran separados, aparte que ya también venían siendo perseguidos, y eso que no les permitía desarrollar económicamente, por eso que eran pobres. Por eso dice, conozco tu pobreza. ¿Por qué? Porque no rendían homenaje al emperador para que ellos sean reconocidos y sean aceptados en lo que era esta ciudad. Esta era, en ese entonces, era una de las ciudades también importantes después de Éfeso. Al día de hoy, Esmirna se ha convertido en una de las ciudades más importantes y es un puerto también de entrada porque tiene vista al mar Egeo y ahora se ha convertido en puerta de entrada para lo que es las embarcaciones. Esmirna, como ustedes ven, no tuvo una reprimenda y sin embargo hasta el día de hoy la encontramos en Turquía. Se llama Esmir, la ciudad en Turquía, que quiere decir Esmirna, y hasta el día de hoy sigue existiendo. Seguimos hablando entonces de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ya lo hemos explicado, y conoce sus obras, dice, ¿no? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sabemos que el cristianismo, su principal opositor del cristianismo, han sido los judíos en el siglo I. ¿Recuerdan? Son los judíos los que llevaron a Cristo y pidieron que sea crucificado. Sabemos que fue el Señor quien dio su vida, pero aún así sabemos que los judíos, lo que es todo lo que son, hablamos de fariseos, saduceos, cuando hablamos de judíos, sabemos que ellos siempre trataron de que los gobiernos, lo que es el Imperio Romano de ese entonces, tratara de perseguir y combatir a los cristianos, porque ellos estaban en contra de los cristianos. Por eso dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sabemos que en ese tiempo, en ese entonces, a la hora que revisamos la historia, efectivamente hubo un promedio de 10 años que se considera, cuando interpretamos un día por un año, que se considera que la palabra está refiriendo en ese momento. Por eso es que cuando hablamos de que el mensaje es aplicable, cuando lo dijimos al principio, es aplicable al momento en preciso, otros dicen que es aplicable solo para el tiempo de gracia, como temporadas o épocas que vivió la iglesia y que está viviendo en el último tiempo, y otros dicen que son modelos de iglesias que se van a repetir en los últimos tiempos. Aún así, nosotros vamos a ver cómo la palabra se aplica en el momento que las iglesias recibieron, porque eran iglesias reales, iglesias con problemas que existían. Así que las cartas sí, efectivamente, fueron hechas para las iglesias de ese momento. Pero también tuvieron una implicancia y la tienen hasta el día de hoy. Por eso es que hoy estamos estudiando el mensaje de estas iglesias. Y dice acá, y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Siempre estamos terminando y hablando de que la promesa es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente al final de esto dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y siempre estamos hablando del que venciere, del que permaneciere, del que siguiera hasta el final, lo que nos muestra que nosotros debemos ser siempre esforzados y mantenernos, y no mirar y no creernos seguros y mirar que no caigamos. La siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo. Pérgamo
asimismo es una ciudad que también está a una distancia no tan lejos de las iglesias de Éfeso y de Esmirna, pero ya vive en otro momento. Pérgamo, ya sabemos que cuando Pérgamo está desarrollándose como iglesia, si la comparamos en el tiempo en la que estamos hablando, nos vamos a dar cuenta de que Pérgamo ya sale de la primera etapa de lo que es la iglesia perseguida. Obviamente que cuando se escribió la carta, todas las iglesias estaban siendo perseguidas en ese momento, porque estamos hablando del siglo I. Pero cuando colocamos esta iglesia para una interpretación, porque sabemos que es espiritual la interpretación, por eso dice el que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Cuando colocamos esta iglesia en el periodo, pasando el periodo de lo que es Constantino, el emperador Constantino, cuando ya se viene y se termina la persecución de la iglesia, vemos aquí en Pérgamo lo siguiente. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué le dice donde moras, conozco donde moras está el trono de Satanás? Se refiere a eso porque Pérgamo queda en lo alto, como en una colina. Y Pérgamo realmente no seguía lo que es las cosas que el Señor pedía. Por eso es que cuando Él habla de esto, nos vamos a dar cuenta que en Pérgamo las personas tenían mucho de lo que es la idolatría, lo que es el sacrificio a los animales, al sacrificio a lo que es a dioses paganos. Entonces, por eso es que Él dice, conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y le dice, no has negado mi fe. Los que son de la iglesia se permanecían manteniéndose, y los compara y dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Y por qué decía esto? Porque aún ahí en ese lugar se trajo a la estatua del dios Zeus y se colocó ahí. ¿Me entienden? Entonces por eso se decía que como la estatua del dios Zeus se había colocado en lo que era el área de Pérgamo, se decía que era el trono de Satanás. Porque obviamente estaba tratando de robar la adoración a Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, aquí sí comienza ya una llamada de atención bastante fuerte para la iglesia, porque sabemos lo que es la historia de Balaam y Balac. Sabemos que este rey le pidió a Balaam que vaya y maldiga el pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué? Para que todo lo malo le suceda. Por eso, ellos lo que seguían era a dioses baales, a dioses paganos, ¿no? Entonces, por eso le dice bien claro ahí, los que retienen, y porque te asocias con los nicolaitas. Y sabemos, y lo hemos dicho, a diferencia de la iglesia de Esmirna, que los de Éfeso, que los nicolaitas son gente que hace sacrificios a dioses paganos, que fomenta la prostitución, la fornicación, porque tenían de todas maneras, toda esa área tenía la influencia de esta diosa Diana, que tenía un templo que fue construido, que fue considerado una de las 7 maravillas de este mundo. Dice, poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, le pide aquí a la iglesia, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada de su boca? Nosotros sabemos que la espada de su boca es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y viene nuevamente: al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta parte sobre la piedrecita que está hablando tiene que ver y tiene que semejarse con una costumbre que se usaba en el lugar. Por eso es que vemos que en todas las iglesias, cuando el Señor habla de lo que se le va a conceder a cada iglesia, habla de corona, por ejemplo, para lo que era la iglesia de Esmirna, porque se acostumbraba a dar eventos deportivos tipo olimpiadas que venían desde la influencia de Grecia, de Atenas, y esos eventos se premiaban con coronas de ramas, de plantas. Entonces el Señor, para que siempre usando los ejemplos más sencillos, le dice a ellos: ustedes se ganarán no esa corona de plantas, sino una corona de vida. Lo mismo hace en este mensaje, cuando dice: al que venciere le daré de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Porque en ese entonces se usaba una piedrecita, una piedra se entregaba como símbolo de la asociación y la afiliación con lo que era lo indebido, lo pagano, lo que era los nicolaitas, los baales. Por eso entonces el Señor, para que ellos entiendan que no es esa la piedra que se va a usar, que supuestamente te da beneficios, sino es la piedra que Él te dará, que es una piedra blanca. Siempre los ejemplos que estamos viendo aquí tienen que ver en relación histórica con los momentos que se vivía en aquellas iglesias. Y termina, igual que todas las iglesias, siempre diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último tenemos la última iglesia, y dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, y dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y observen ustedes cuando le dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia. En otras palabras, sabe que la iglesia estaba caminando correctamente. El único problema que le observa después, le dice que sus obras postreras son más que las primeras. Le está diciendo que empezaste con poco y terminaste con más. Pero aún siendo loable y halagador esto, termina después diciendo: tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. Si ustedes se dan cuenta, obviamente Jezabel no estaba viviendo en esa época. Ya esto había pasado, todo lo que era todos estos tiempos. Pero estábamos hablando del espíritu de Jezabel. Pero siempre terminamos en las mismas dos cosas en estas iglesias que hemos mencionado. Estamos hablando de comer comida sacrificada para Baales, para dioses paganos, y la fornicación. ¿Por qué? Porque la influencia romano-griega, porque tanto romano como griega, se desprende lo que es la prostitución. Tenemos este templo de la diosa Artemisa, inclusive se construyeron templos en las diferentes ciudades de esta misma diosa para que se continuara con lo que es la participación de lo que llamaban ellos prostitutas sagradas, una prostitución sagrada. No es, el Señor trata con estas iglesias y nos está haciendo ver de que de una u otra manera, si trasladamos todas estas iglesias que hemos leído y las colocamos en los tiempos de ahora, los tiempos del fin, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de la degeneración que sucede en estos tiempos. ¿Qué degeneración tenemos en estos tiempos? La degeneración sexual. Tenemos que ahora todo lo que se habla sobre lo que es el homosexualismo, se ha creado teorías
incorrectas como la identidad de género. ¿Qué cosa es lo que quiere decirnos esto? Lo que nos quiere decir a nosotros es que aún en estas iglesias el Señor ya tenía los problemas con este tipo. Por eso que no hay nada nuevo bajo el sol, dice su palabra, y lo estamos viendo. Y estamos viendo cómo ellos tenían inclinación hacia lo pagano, a compartir con lo pagano. Y eso hace que nosotros, nos está diciendo de una u otra manera, que a veces somos permeables, que permitimos que ingrese lo pagano a nuestras vidas, que permitimos que lo pagano o adoptamos lo pagano por cuestiones a veces de costumbres, por cuestiones tradicionales, por cuestiones familiares, porque mi mamá lo sigue, mi papá lo sigue y yo lo voy a seguir para que no se molesten, o de repente porque es parte del grupo al que pertenezco y no quiero ser rechazado. Debemos mantenernos lo más alejado posible de todas estas influencias, porque de una u otra manera el Señor nos viene diciendo con una iglesia, con dos iglesias, con tres iglesias, y esta es la cuarta iglesia que estamos viendo, y nos está diciendo lo pagano y lo sexual, el mundo y lo sexual. Cuidado con las influencias del mundo y lo que es la desviación sexual, lo que no se acepta en este momento. Seguimos. Dice, y no solo eso, sino que también dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Sabemos que los falsos profetas, el día de hoy es el tiempo, se ha hablado de los falsos profetas, y es eso lo que está diciendo. Muchas personas están comenzando a profetizar y empezar a desviar a lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque de una u otra manera les permitimos a los que son los falsos profetas llevar esas profecías en la iglesia. Y por eso dice, se le permite que enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Por qué dice seduzca? Porque obviamente son profecías que la gente, con ese afán de conocer el mañana, con ese afán de conocer lo que me va a suceder, o el futuro de este mundo, o el futuro de la humanidad, o el futuro inmediato de nosotros, entonces cuando viene alguien y dice, tengo una palabra, tengo una profecía, prestamos mucha atención a eso y realmente a veces permitimos, los que tienen a cargo sus iglesias, permiten que se desvíe y se haga cosas que vayan en contra de la iglesia, que vayan con la destrucción de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es la idea de Jezabel, que es el espíritu de Jezabel, que tiene un dominio sobre lo que es la cabeza de la iglesia. Está tratando a través de la profecía, tratar de que los que tienen a cargo las iglesias, los pastores, ellos se desvíen o tomen en cuenta lo que estas personas dicen. Por eso que hace una advertencia aquí y sigue y dice, y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ya sabemos que en lugar de que cada día las cosas sean para mejor en la parte de lo que es en esta iglesia, en ese tiempo, y aún en nuestros tiempos, nos vamos a dar cuenta que esto es algo que siempre está arraigado y no está fácil de erradicar. Y aún así a la iglesia le dice, he dado tiempo para que, pero no quiere arrepentirse de fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y habla ya sobre una sanción y un castigo. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Sabemos que el Señor siempre trae juicio para todo lo indebido. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Mientras acá nos hace y nos confirma que los que seguimos y seguimos la palabra de Dios y somos cumplidores, no se nos impondrá ninguna carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y aún así seguimos haciendo ver que el Señor todo tiempo dice, permanece, sé valiente, esfuérzate, conserva, no te relajes, mantente en el camino porque es necesario que tú retengas lo que has recibido de Él.
Y al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se dan cuenta ustedes cómo, ahora que hemos tocado este capítulo 2, y aquí estamos terminando el capítulo 2, cómo el Señor de una u otra manera siempre nos está haciendo ver los problemas que habían en estas iglesias, y son básicamente la influencia del mundo? Si lo queremos traducir en forma general y sacar un concepto, ya que esto se discierne espiritualmente, por eso dice en la última parte, siempre habla de que oigamos al Espíritu. Si lo vamos a discernir espiritualmente, estamos hablando de la influencia del mundo, lo fuerte que es la influencia del mundo, y cómo algunos pueden ser sacados, derribados, llevados por estas corrientes, y la influencia de lo que significa los tiempos de la depravación sexual, como era en ese entonces, donde se hacían orgías, y obviamente donde se hacen orgías y participan hombres y mujeres, sucedía de todo. Por eso es que el Señor siempre, y aún en estas 4 iglesias, nos mantiene con el mismo mensaje de advertencia y de cuidado. Cuidado con la influencia del mundo, cuidado con la influencia de la desviación y la depravación sexual. Nosotros, ahora que vivimos los tiempos finales, y sabemos que vivimos los tiempos de Noé, que es los tiempos de maldad, los tiempos de Lot, que son los tiempos de desviación sexual, también nosotros tenemos aquí en estas iglesias que de una u otra manera el Señor nos está recordando esto. Por eso, hermanos, es bueno, y hemos recibido el mensaje de Dios, mantenernos firmes. No nos ofrece que será una vida fácil, no nos dice conmigo, el Señor no nos dice pararás de sufrir. Es una ideología, una predicación equivocada. No nos dice a Él que tenemos prosperidad y recibiremos mucho dinero y y tendremos que vestir cosas muy, muy caras, y todo esto vendrá porque somos hijos de un rey, y eso tampoco es la predicación. La predicación del Evangelio, cuando el Señor viene, es las buenas nuevas. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia de las buenas nuevas, la iglesia que viene manteniéndose firme, la iglesia esforzada, la iglesia que trata en todo momento de mantenerse en el camino. Y por eso Él siempre usa sus adjetivos calificativos para mostrarnos a nosotros que no será fácil, pero Él está con nosotros todo el tiempo. Por eso Él dice, el que tiene el dominio en la mano diestra, en la mano derecha, y el que se mueve entre los 7 candeleros, el que se mueve entre las iglesias. Él está siempre con nosotros, protegiéndonos, dándonos esa fortaleza que nosotros necesitamos a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos cruzar este camino y llegar a la meta con Él. Les agradezco su atención en esta noche, y los invito a que el próximo martes a las 8:30 de la noche continuemos con este estudio en lo que corresponde al capítulo 13. Dios los bendiga, y los veo el próximo martes. Y descubrí que todo obra para